Hola, soy Elliot, y ahora tengo 22 años. Como habrás adivinado, me han tratado de una enfermedad inexistente durante casi 10 años. ¿Cómo puede ser eso? ¿Me preguntas a mí? ¿Por qué ningún médico pudo diagnosticarte? ¿Tal vez inventaste la enfermedad? Tómate tu tiempo. Al final del video descubrirás con qué estaba realmente enfermo y por qué nadie pudo curarme. Todo comenzó cuando tenía 12 años. Yo era hijo único en la familia. No recuerdo a mi padre. Se fue cuando yo era muy pequeño. Y mi madre fue la que me crió. Sí, era muy estricta y exigente. Mamá era una gran banquera y vivía según las reglas. Ella exigió que yo también siguiera esas reglas. Eso me irritaba muchísimo. Por eso mamá y yo peleábamos todo el tiempo. Solo me estaba castigando sin siquiera escuchar. Estaba muy enfadado con ella. No teníamos una muy buena relación. Mamá decía que estaba preocupada por mí, así que me trataba con mano de hierro. Y entonces un día me enfermé. Era un resfriado completamente insignificante, pero vi a mamá asustada por mí. No fue a trabajar y pasó todo el día conmigo. El doctor vino directamente a nuestras casas y se encargó de mi tratamiento. Mamá fue muy amable y ni siquiera me mandó a la cama como de costumbre a las 10. Me dejó ver la televisión. De todos modos, he descubierto lo que hace falta para conseguir todo lo que quiero de mamá. Y muy pronto me aproveché de eso. Cuando se negó a llevarme a Disneylandia porque no hice mi tarea, fingí enfermarme. El doctor fue llamado inmediatamente. Me examinó y, por supuesto, no me encontró enfermo. Fue entonces cuando empecé a toser, a agarrar mi estómago y a gemir. El doctor se asustó y aún así me prescribió algunos medicamentos. Y mi madre prometió inmediatamente llevarme al parque de diversiones tan pronto como me sintiera mejor. Estaba usando eso más y más desde entonces. Vi los síntomas de todas las terribles enfermedades en internet y empecé a fingirlos con éxito para no tener que hacer lo que mi madre me exigía y conseguir lo que quería de ella. Diferentes doctores me examinaron, pero no pudieron entender lo que me estaba pasando. Me examinaron pero no encontraron nada. Un año más tarde me habían hecho un montón de diagnósticos diferentes y mi historial médico era tan grueso como una enciclopedia. Podía desmayarme, tener convulsiones, babear y hablar de mis alucinaciones. Mamá estaba tan confundida que hacía todos mis caprichos y temía decir algo en mi contra. Por supuesto, después me sentía mejor. Luego ella empezaba a exigir disciplina y orden de nuevo, y mi misteriosa enfermedad volvía. Se prolongó durante varios años. Me sentía mejor y luego terminaba en una cama de hospital. Mamá no economizaba dinero para mi chequeo, pero por supuesto no daba ningún resultado. Una vez incluso sospechó que yo estaba fingiendo una enfermedad, así que tuve que fingir un ataque particularmente severo y declarar que pronto moriría. Mi madre estaba muy asustada y ni siquiera pensó en sospechar de mí. De todas formas, estaba muy cómodo. A los 20 años, sin saber lo que me pasaba, simplemente me dieron una discapacidad por razones de salud. Hacía lo que quería y obtenía lo que quería. ¿Qué me estabas preguntando? ¿Si tengo conciencia? Por supuesto. A veces me preocupaba por mi madre, pero luego recordaba que era una mujer fuerte y que podía hacer frente a cualquier choque. Además, mis mentiras llegaron tan lejos que no pude confesarlas ya. Pero de repente, empecé a notar algo inusual en mi mamá. Perdió peso y comenzó a verse mal. Cada vez más, mamá empezó a faltar al trabajo y a pasar tiempo en la cama. Decía que no se sentía bien. Yo podía hacer lo que quisiera, pero mamá no me prestaba atención. Era como si no me hiciera caso. ¿Qué es lo que pasaba? Y entonces, un día, se aclaró. Una noche, se enfermó. La ambulancia vino y se llevó a mamá al hospital. La examinaron y le dijeron que todo estaba muy mal. Mamá tenía una enfermedad cardíaca isquémica. Esa noticia me impactó. ¿Cómo es eso? Llevo tanto tiempo imitando la enfermedad que no noté a mi madre enferma de verdad. Me sentí culpable ante ella y decidí salvar a mi madre por todos los medios. Empezamos el tratamiento. Las mejores clínicas, las técnicas de diagnóstico más avanzadas. Mamá fue tratada por los mejores médicos. Para detener la enfermedad, volamos a Alemania y mamá pasó un mes en una de las mejores clínicas de Europa. Todo este tiempo estuve con ella. Estaba preocupada por mí y me decía que yo también era un enfermo terminal, pero seguía con ella. Mamá estaba muy agradecida por mi apoyo y yo no podía decirle que estaba bien. El dinero para el tratamiento de mamá se estaba acabando muy rápido. No economicé y gasté sus ahorros. No he ganado nada de dinero todavía. Y mis esfuerzos dieron resultados. La enfermedad retrocedió. No pudimos derrotarla finalmente, pero mamá mejoró mucho. Estaba alegre y tenía mucho más ánimo. Su severidad y exactitud incluso volvieron a ella, pero solo yo estaba feliz. En los últimos meses, es como si mamá y yo nos hubiéramos hecho amigos. Nuestra relación ha mejorado, pero todavía tenía miedo de admitirle el engaño de casi 10 años. Y mamá seguía pensando que yo era un enfermo terminal y que ninguno de los médicos podía ayudarme. Eso la ponía muy triste. Y entonces ocurrió algo que no esperaba en absoluto. Un día recibimos un aviso de que nos quitarían la casa por deudas. ¿Qué? ¿Por qué? Empecé a estudiar el historial financiero de mi madre y me aterrorizó descubrir que estaba en bancarrota. ¿Cómo es eso posible?
Resulta que mamá gastó una gran cantidad de dinero en mi enfermedad durante los últimos 10 años. Su banco ha estado trabajando con pérdidas, y después de que le dieron un terrible diagnóstico y gasté el dinero para salvarla, el banco quebró. Yo no esperaba eso de verdad. Mamá perdió su trabajo y su salario, y todo lo que nos quedó eran deudas. Muy pronto perdimos nuestra casa, y mamá y yo tuvimos que mudarnos a un pequeño apartamento. Empezamos a vivir muy modestamente. Mamá no se despertó y dijo que todo estaría bien. Si somos duros con nosotros mismos y empezamos a vivir según las reglas del juego, tendremos éxito. Todavía esperaba que me curase de una enfermedad que no existía. Y me sentía culpable porque fui yo quien la llevó primero a la enfermedad y luego a la pobreza. Y decidí que tenía que cambiar todo. Ahora es mi responsabilidad. Tengo que conseguir un trabajo que dé buenos beneficios. Así que solicité un puesto de gerente en una gran empresa de IT. Como era de esperar, me respondieron con un rechazo. Después de todo, no tenía ninguna experiencia laboral. ¿Qué debo hacer? Pero entonces, una idea brillante vino a mi mente. Según la ley, las empresas no tienen derecho a negar un trabajo para personas con discapacidades. Y yo estaba incapacitado por razones de salud. Por eso, lo intenté de nuevo, presentando todos mis papeles médicos esta vez. Al parecer, la dirección de la empresa tuvo miedo del juzgado y me contrataron. Mi inexistente enfermedad me ayudó de nuevo. Y empecé a trabajar y ganar dinero para mi madre y para mí. Estaba muy orgullosa de mí y se sentía culpable por obligar a su hijo enfermo terminal a trabajar. Y yo solo sentía muchísima vergüenza. Estaba tan sano como un roble, pero no podía confesarlo a mi madre. La verdad de que la había engañado durante 10 años solo la mataría. Así que me mantuve en silencio y seguí luchando contra mi inexistente enfermedad. Las cosas iban bien. Mi trabajo era mantenernos a mamá y a mí. Tuve una novia, Susan. También pensó que yo era un enfermo terminal. Susan me admiraba por sacrificarme para salvar a mamá. Ella pensaba que yo era una muy buena persona. Y yo estaba tan enredado en mis mentiras que no sabía cómo cortar esa maraña. Y entonces, un día sucedió algo que me asustó mucho. Mamá se enfermó de nuevo. La llevaron al hospital y la experimentaron de nuevo. La enfermedad volvió y las cosas se pusieron peor de lo que estaban. Mamá se estaba muriendo delante de mis ojos. Fue doloroso verla así. Me di cuenta de que la amaba y me odiaba a mí mismo, que era un hijo tan malo. Unos días después, el hospital me llamó y me dijeron que mi mamá se había ido. Eso es. No tengo que fingir más. Soy una mala persona y lo sé. Toda mi vida es una mentira que solo trae miseria. No podía mentir más y se lo dije todo a Susan. También les dije en el trabajo que los había engañado. No soy un inválido. No me extrañó que Susan me dejara inmediatamente y me despidieran de mi trabajo. Pero me sentí bien con eso. No merezco tener una novia y un buen trabajo. Tengo que conquistar mi enfermedad primero. Después de todo es muy existente. Pero ningún médico puede curarla. Porque se llama egoísmo. Y solo puedo deshacerme de ella por mis propios medios. Si a veces sientes que estás siendo demasiado egoísta, debes saber que nunca es demasiado tarde para admitir tu culpa y hacer lo correcto. Este canal me ha ayudado a contar mi historia. Les estoy muy agradecido. Escribe en los comentarios tus historias sobre el engaño. Nunca es demasiado tarde para admitir tu error.